te estás casando pensando en el divorcio desde el principio y uno se queda como, bueno, tienes que pensar en el divorcio porque es una posibilidad, es más de la mitad de los matrimonios que se casan terminan en divorcio. La mujer que decide quedarse en su casa, que tiene el mismo potencial que el esposo, que entonces lo que decide es impulsar la carrera del esposo. Y pasan los años, ella no se desarrolló profesionalmente y quedó totalmente desprotegida porque simplemente creía en el amor que era para toda la vida. La conversación del dinero es una conversación incómoda. Yo no puedo sentarme a hacer un acuerdo matrimonial si una de las dos personas no está exponiendo todo lo que tiene, deudas e ingresos. No a todo el mundo quiere decir exactamente lo que tiene, porque esa es una de las formas en que entonces un acuerdo matrimonial se puede tumbar. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de prenupciales, custodias, separación cuando estamos enamorados? Hoy nuestra especialista Stephanie Lugo, abogada de familia, nos va a ayudar a tener esas conversaciones necesarias y también incómodas acerca de el amor y la protección familiar. ¿Cómo podemos dar ese primer paso? ¿Qué podemos poner en un prenup? ¿Por qué tenemos que quitarle el tabú? Stephanie, bienvenida a Punto Medio. Muchas gracias, Carmen. Muy contenta de estar aquí el día de hoy. Es un tema muy importante porque siempre romantizamos esta cosa de que el amor y vamos a estar juntos hasta el fin. Y yo sí creo que se puede, yo sí creo Claro. que puedes estar con alguien de por vida y ser feliz. No creo que también el matrimonio es para sufrirlo, no. Pero también creo que es mucho mejor tener un documento por escrito donde protegemos no solamente lo que tenemos, sino nuestra paz mental. O sea, cuando uno se separa, no importa cuánto tiempo hayan estado juntos, es un luto ya. Y ya uno tiene que estar lidiando con esta parte emocional como para aparte agregarle esta parte legal. Es mejor dejarlo escrito desde un principio porque aparte he visto muchos casos donde la gente enloquece y uno puede decir, no, pero si termináramos, mira, hay que hacerlo mejor para los dos y de repente dices, pero ¿de dónde salió esta bruja o este Así es. brujo? Y Así es es. loquísimo. Quiero que me cuentes un poco la postura de las personas que te toca tratar. Pues mira, y cuando hablamos de, por ejemplo, de acuerdos prematrimoniales, hay dos extremos. Está la persona que ya está lista, que sabe de antemano, o porque estuvo en una relación, o porque viene de unos padres que se divorciaron, sabe de antemano que ya quiere hacer un acuerdo prematrimonial, que sabe que es lo mejor tomar todas esas decisiones cuando están enamoradas. Esa es también mi postura como abogada, que yo les recomiendo a las personas que sí, que tomen esa postura y aprovechen ese enamoramiento. En Puerto Rico le dicen enchule, ese enamoramiento, ¿verdad? Que estás ahí, que te babeas por la otra persona, que utilices eso mismo para entonces sentarte y tener las conversaciones incómodas. Entonces, ¿qué pasa? Si esto se acaba, ¿verdad? Ahora que estamos enamorados, que queremos lo mejor el uno para el otro, ¿qué pasa? ¿Cómo entonces lo terminamos? Y está la otra postura, que una de las dos personas no quiere hacerlo. Y no quiere hacerlo porque viene entonces con un bagaje, viene con una carga emocional que dice, no, si nos casamos es hasta que la muerte nos separe, y si no, pues entonces que pase lo que tenga que pasar en ese momento. Y el problema está en que pase lo que tenga que pasar, quiere decir que tú no estás tomando las decisiones, y si tú no tomas las decisiones, es el Estado el que las toma por ti. Y el Estado nunca va a tener los mejores intereses, nunca va a saber exactamente qué pasó. Ellos van a considerar lo que es justo, pero no realmente lo que te conviene a ti como persona. So, tenemos los dos lados. He tenido los dos lados que realmente vienen a buscar información y personas que vienen, buscan la información y no pueden llegar a un acuerdo. ¿Y has visto casos donde como no pueden llegar a un acuerdo, puede incluso romper la relación? Claro, claro, porque es una conversación bien incómoda. La conversación del dinero es una conversación incómoda. Y por lo menos en Texas, una de las cosas que se establece es que tiene que haber transparencia. Yo no puedo sentarme a hacer un acuerdo matrimonial si una de las dos personas no está exponiendo todo lo que tiene. Todo lo que tiene, deudas e ingresos. Y entonces no a todo el mundo quiere decir exactamente lo que tiene. Porque esa es una de las formas en que entonces un acuerdo matrimonial se puede tumbar. Uno puede, si no sabía todo lo que tú tenías, ¿verdad? Yo puedo, como abogada, agarrarme de eso para entonces decir, no, 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 ella entró aquí a este acuerdo ciega, él entró a este acuerdo ciego.
no había claridad, no había transparencia. Así que ese acuerdo no se puede poner en valor, no se puede entonces Sí. utilizar. Oye, So, estos son 2 banderas rojas, o sea, para mí, el yo no poder tener esta conversación con mi pareja ujú, acerca de los prenups, ya es bandera roja, pero que además me escondan cosas, es otra bandera roja, o sea, que por los 2 lados definitivo, yo creo que no funciona, y definitivo. creo que sí es mejor empezar con estas conversaciones incómodas. Claro que A sí. veces pensamos que para llegar a este tipo de acuerdos tiene que haber, no sé, es como, no, eso es para los millonarios. Y es como, pues no necesariamente. No, claro que Para no. personas, digamos, no millonarias, Ujú. ¿cómo puede llegar a ser una cosa? O sea, ¿qué son las cosas más importantes que tú le dices a tus clientes? Como un, mira, no sé, los ingresos, o si hay propiedades, o cuáles son las otras cosas que uno, pues, puede decir, no, pues yo no necesito un prenup porque no tengo mucho. La cosa es que en ese momento están hablando del presente, pero realmente no están hablando mirando el futuro. Por ejemplo, en el caso de dos jóvenes universitarios que se están casando, es todo el potencial o todo lo que van a desarrollar. Es en el caso de dos personas normales, es los negocios que van a hacer en el futuro, porque todas esas cosas, todo lo que se crea, todo lo que se gana dentro de la sociedad, dentro de la comunidad de bienes, ¿verdad? Es parte de ella y es parte de los dos. Y no solamente eso, hay personas que tienen en mente, ok, voy a hacer un negocio. Perfecto, comienzan ese negocio con la pareja, no hay ningún problema, el negocio es fructífero, muy bien. Pero ¿qué pasa? No es que se divorcien, el problema es que si entonces demandan a una de las dos personas, ¿cómo entonces protegemos el capital? ¿Cómo entonces podemos dejar entonces protegida a la otra parte? Todas esas cosas se pueden entonces llevar a cabo en un prenup, ¿verdad? Se pueden dejar por escrito. Lo único que en Texas, por ejemplo, no se puede dejar por escrito es lo que tenga que ver con el niño. Con niños en el futuro, con el child support, esas cosas no se pueden dejar por escrito. Pero las demás cosas sí se pueden dejar por escrito. Se puede dejar por escrito si entro en matrimonio o salgo, si hay infidelidad, ¿verdad? Todas las cosas, que eso es un tema bien importante. Si hay infidelidad, ¿qué pasa? Claro, o sea, me imagino que puede cambiar el prenup, o sea, de este es el acuerdo, pero si hubo infidelidad, ¿puedo modificar cosas o qué? ¿Cómo afecta una infidelidad, por ejemplo? Correcto, si hay cláusulas donde entonces se establece que si hubo infidelidad, entonces la división de bienes va a ser inequitativa, de primera intención, sin tener que ir al tribunal. No es el tribunal que hay que probarle la infidelidad, es dentro del plenum decir, ok, hubo infidelidad que la podemos probar, pues entonces se va a dividir de esta forma. Y así obviamente incentivamos a las dos personas que se supone que ya estén incentivados por el amor, pero lamentablemente no es así, pues entonces incentivamos a las dos personas que hagan las cosas de forma correcta. Y si, por ejemplo, es una pareja que llevan una relación abierta y no fue una infidelidad, tal vez fue una traición, eso también se puede especificar, así de, a ver, Correcto, nosotros tenemos correcto, una relación, o sea, todo se puede detallar. correcto, correcto. Después que ellos estén en acuerdo, pues entonces no hay infidelidad en ese caso, ¿me entiendes? Y por ejemplo, yo entro con mi pareja, hacemos nuestro prenup pensando, como bien dices, a futuro, pero el futuro no es como nosotros pensábamos. Tal vez nosotros decíamos, vamos a priorizar tu carrera y yo me voy a quedar en casa con los niños y por eso vamos a hacer una cláusula de cierta forma. Pero al paso de los años yo dije, ay no, la verdad es que a mí sí me encanta trabajar y terminó siendo la situación al revés. ¿Puedes ir a cambiar ese prenup o cómo se ajustan estos cambios? Sí, en Texas sí. Por ejemplo, yo practico aquí en Texas. En Puerto Rico es más difícil, por ejemplo. Depende del estado donde uno lo encuentre o depende de la localización. Porque, por ejemplo, hay estados que sí se puede cambiar y se puede hacer entonces lo que es un postnup. Se puede hacer después de tener el matrimonio. Tú puedes entonces escribir las cláusulas, ¿verdad? Por el cuales se van a dejar llevar ese matrimonio después de haberte casado. En Puerto Rico, por ejemplo, no se puede. En Puerto Rico se escribe antes del matrimonio, ¿verdad? O ya, o el régimen de gananciales. O sea, si hay Todo. lugares donde si yo me casé, si ahorita las personas que nos están escuchando, que ya están casadas Ujú. y dicen, ay, oye, yo quiero hacer un post-nup, Sí, hay lugares donde ya es como, no, muy tarde. sí. Hay lugares donde es muy tarde y hay lugares donde sí lo puede hacer. No, y Correcto. los lugares donde, a ver, por ejemplo, si en Puerto Rico no se puede, pero yo voy a Texas y Ujú. entonces ahí lo decido hacer, pero después me divorcio en Puerto Rico, ¿esto está anulado? ¿O cómo funciona cuando tú te casas en un lugar y después te mudas?
Bueno, si te mudas, depende de, por ejemplo, en Texas tienes que estar 6 meses aquí antes de someter el divorcio, 90 días antes de someter el divorcio en el condado. Vivir en el mismo condado por 90 días o vivir en Texas por 6 meses. Pues sí, ahí hay una laguna legal, ahí donde entonces uno podría mudarse de estado, pero obviamente van a haber abogados como yo que van entonces a buscar, ok, espérate, ella se mudó para qué este lugar, ¿por qué se mudó para este lugar? Y entonces es una argumentación frente al tribunal, alguna argumentación de decir, espérate, si lo que está buscando es entonces anular el acuerdo que ya tenían, y es una argumentación que va a ser un argumento muy válido frente al tribunal que estás, como quien dice, buscando donde te conviene. Ay, oye, pero también, a ver, uno hace un prenup precisamente para ahorrarse a los abogados y demás en un futuro, Correcto. decir, mira, ya no vas a tener problema y resulta que estoy metida en un problema donde me está saliendo igual de caro y de Ujú. igual está haciendo o Pero sea, eso es muy bueno porque entonces en el prenup normalmente lo que hacemos es que incluimos una cláusula de mediación, ¿verdad? Cualquier cláusula que esté dentro de este acuerdo que vaya a cambiar, entonces vamos a llevarlo a mediación. Cosa de eso mismo, de evitarnos una litigación entonces en el tribunal y de que entonces nos podamos sentar a mediarlo. y también quiero que me cuentes así un poquito, obviamente es muy difícil tocar este tema en un podcast donde la gente nos escucha de distintos lugares, pero leyes generales que tú sientas que existen, ¿cuáles serían? Ay, Dios mío. Esas sí son un poquito complicadas, ¿verdad? Pero ahí yo te diría más bien que todo el mundo toca el tema de la infidelidad, ¿verdad? Todo el mundo toca el tema de la infidelidad porque si te estás casando con una persona, te estás casando con esa persona. No te estás casando como, bueno, a menos que sea en otra nación totalmente diferente, donde la monogamia pues es completamente normal, ¿verdad? Yo entiendo que esa es una de las más universales porque realmente pues es una causal para que la otra persona se quiera divorciar. Y entonces ahí casi todos se inclinan entonces a buscar una división diferente de los bienes gananciales. Esa sí te puedo decir sobre Puerto Rico y sobre Texas, que son dos de las que conozco, ¿verdad? En Puerto Rico sí se puede utilizar la causal de infidelidad, ¿verdad? Para entonces hacer una división inequitativa, una división que no es 50-50, y en Texas también se podría hacer. Y, por ejemplo, hablando otra vez un poco de los post-nups, eh, entiendo que hay lugares donde no los toman, pero en los lugares donde sí se respetan, puede funcionar igual que un prenup. O sea, yo puedo llegar y decir, así es como lo vamos a dividir, o es como, no, ya se casaron, es un 50-50 y ahora ya nada más puedes exigir ciertas cosas. O sea, ¿hay limitaciones o puede Ahí, ser como... ahí podemos utilizarlo bajo una teoría de contrato también. Que si no, entonces, si no lo utilizan como prenup o como postnup, pues entonces como una teoría de contrato. Se hizo una contratación, hubo una oferta, hubo una aceptación, y entonces es entrar en ese diálogo con el tribunal. De casi, bueno, todos los estados, yo tomé la Universal Bar Exam, que establece los elementos de contratos, y por lo menos en todos los estados de Estados Unidos, se puede utilizar entonces la teoría de contratos, que es una teoría federal, y entonces sería presentarlo como eso como una teoría de contratos, como un contrato que se lleva a cabo entre las Sí. partes. Y no está mal, o sea, la gente que nos escucha y que quiere, ay, el amor romántico, o sea, no está mal. Cuando tú entras a una empresa a Ujú, trabajar, también te hacen un contrato y están claro, esperando que trabajes bien, pero pues hay que hacer contratos a veces y sí, es mejor dejarlo claro. A veces damos las cosas como por hecho, ¿no? Es como, por ejemplo, el correcto. tema de, no sé, de los hijos. Es como, ay, Mm, no, pero sí vas a tener hijos. Y luego es como, no, pero yo no quiero. Ay, ¿cómo? No lo hablamos. ujú, Creo que este son un tipo de cosas que se tienen que hablar desde un principio eh, para dejarlo todo claro y no pasa nada. Mencionas que en Texas el tema de los niños no se puede tocar, pero en otros lugares donde sí se pueda respetar o hablar acerca de los hijos o futuros hijos en un prenup, se, ¿qué es lo que se habla? O sea, como la pensión que se les va a dar a los hijos, o el tiempo también, o la custodia. ¿Qué puedo pelear yo en cuanto a hijos? En Texas, por ejemplo, ese es el tema que no se puede tocar. No se puede entonces limitar entonces lo que es el child support y la custodia entonces al documento. Pero algo que sí se puede poner en un prenup, ¿verdad? Es si se van a tener hijos. Si vamos a tener Ah, hijos. Y si vamos a tener hijos y yo quiero que me des un bono, porque yo voy a tener hijos. Y si voy a tener un hijo, dos hijos, y yo quiero que entonces en caso de divorcio yo tenga una manutención vitalicia, porque yo te di dos hijos. Todas esas cosas se pueden poner entonces en un prenup.
Y se puede poner así de, en caso de que llegue un hijo sorpresa. Yo puedo recibir un bono por eso, claro que sí. Claro que sí, esas cosas sí se pueden poner por escrito, porque entonces son cosas que no realmente no limitan la capacidad de un padre de pasar tiempo con los hijos o la capacidad entonces del hijo de recibir manutención. ¿Y las mascotas? Fíjate, sabes que últimamente se han movido más a ponerlos también en prenup. Hace poco tomé una clase que es más progresiva y realmente sí se está moviendo hasta ponerlos en el decreto matrimonial. Cuando estamos firmando los final degrees, se está poniendo, ¿verdad? ¿Quién se queda con la mascota? Claro, bajo la teoría de propiedad, porque las mascotas, a pesar de que uno los ama y los adora, ¿verdad? Pero sí tienen un dueño. Y entonces se establece quién es el dueño. Y entonces, basándose en quién es el dueño, es que entonces se divide la propiedad. Voy a hacer una nota porque yo necesito agregar a mi perro. Pero sí, porque uno los considera hijos, uno los considera parte de familia, uno los ama como familia a las Sí, no, mascotas, sí, es pero de pues verdad. el derecho pues obviamente los ve como propiedad, porque obviamente pues hay una diferencia entre lo que son hijos y lo que son mascotas. ¿Qué pasa cuando bueno, hoy en día las parejas, como dicen en México, se juntan y no necesariamente se casan? Yo puedo igual llegar a tener un contrato como el que dices, así de, mira, por si acaso nos separamos, porque sé que hay lugares donde después, o aclárame un poquito, donde después de cierto tiempo viviendo juntos Ujú. se cuenta como si fuera matrimonio. ¿Cómo funcionan las parejas que no quieren casarse? Ok, hay dos cosas. Por ejemplo, si hay una pareja que no se quiere casar, pero tampoco quiere crear un matrimonio, un common law, un matrimonio de hecho, ¿verdad? Lo pueden hacer por escrito, que eso es una de las partes, ¿verdad? Y no quieren que, no importa el tiempo que pase, que no se tome como un matrimonio. Y eso es importante si vas a juntarte con una persona y vas a comportarte como casado, ¿verdad? Que entonces eso es una opción. Pero también entonces está la otra opción del matrimonio de hecho. Aquí tengo experiencia personal, ¿verdad? Porque yo nunca me he casado con mi esposo, pero él es mi esposo. Y yo tengo todos los derechos de esposa. Yo le digo jugando, ¿verdad? Que hasta la mitad de los calzoncillos que están en esa gaveta es mío. Pero ¿y cómo? Porque firmaste algo. Mira, no, lo que pasa es que en Texas entonces tienen el Common Law Marriage. Common Law Marriage tiene tres requisitos. Primer requisito es que entonces vivimos juntos. Segundo requisito, nos comportamos y nos presentamos como casados ante las demás personas. Y tercer requisito, nosotros tenemos un acuerdo de que estamos casados. Y por lo tanto, somos un matrimonio Common Law. Y tenemos todos los derechos, nosotros rendimos taxes como personas casadas, todo, todo. Estamos en todo. Oye, Stephanie, pero entonces dime algo, ¿por qué no te casas? ¿No crees en el matrimonio por tu trabajo, verdad? Ah. No, fíjate, miren, yo llevo casi 20 años con mi esposo, todo lo contrario, realmente todo lo contrario, yo sí creo en el matrimonio, pero creo en el matrimonio bonito, yo creo en el matrimonio saludable, creo que cuando dos personas se aman, tienen que cambiar, tú no llegas a una relación y te quedas, ay, no, yo soy así, tienes que comerte, no, tú no llegas a una relación y simplemente no cambias, es cosa de buscar las cosas que yo soy buena con las cosas que tú eres bueno y realmente tratar de llegar a esos puntos medios. O sea, que no es que no crean en el matrimonio, es que creo en el matrimonio bonito. Eso me gusta y así debería ser, porque sí tenemos unas teorías a veces de el matrimonio es hasta la muerte y estamos sufriendo y somos infelices, pero es que no podemos divorciarnos y yo digo, pero ¿por qué medimos el amor a través de la longevidad? O sea, eso no es el Correcto, éxito. A veces las parejas son pasajeras y no es porque fracasaste. No, correcto, pues, ¿de qué te sirve estar 30 años en una relación si vas a ser infeliz? Eso no es éxito, ¿no? correcto, correcto. ¿Qué Así mismo otros lo pienso yo. comentarios escuchas o te dicen acerca de, pues, de los prenups? Porque la gente puede ser muy como un, no, pero eso es pensar muy fatalista o Sí, ¿qué estás pensando comentarios en el escuchas? divorcio, te estás casando pensando en el divorcio desde el principio y uno se queda como, bueno, tienes que pensar en el divorcio porque es una posibilidad, es más de la mitad de los matrimonios que se casan terminan en divorcio, o sea, no es como algo que no pasa, es algo que pasa, que te tienes que preparar y más cuando estás tomando decisiones en tu vida. Por ejemplo, la mujer que decide quedarse en su casa
que tiene el mismo potencial que el esposo, que entonces lo que decide es impulsar la carrera del esposo. Y entonces se queda completamente desprotegida, él se hace profesional, ella se queda en la casa y pasan los años, ella no se desarrolló profesionalmente, él sí se desarrolló profesionalmente y quedó totalmente desprotegida porque simplemente creía en el amor que era para toda la vida, pero nunca se encargó de realmente protegerse. Y cosas pasan en el camino, somos humanos. Como humanos no tenemos nada de perfecto. Y es cosa de pensar y decir, ok, espérate, déjame sentarme ahora y pensar hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que estamos buscando, qué tipo de acuerdo yo quisiera tener en lugar para que me den seguridad para entonces yo poder entregarte mi vida, porque yo no te estoy entregando un ratito, te estoy entregando muchos años. Y en los Sí. años, obviamente, se van y no vuelven. No, y también tenemos que responsabilizarnos porque en un caso que sí fatalista y sí terminó la relación y yo Ujú, había decidido quedarme en casa para apoyarte a ti en tu carrera y después es como por tu culpa yo perdí estos años y ahora correcto, me debes y es como, pero la decisión se tomó entre los dos, o sea, está correcto. bien que te sientas así, Ujú, pero no te puedes quedar en victimismo cuando no es que te definitivamente. obligaron tampoco, o sea, tú Ujú, fuiste parte del acuerdo al que se llegó. claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien o sea, ¿cómo podría ser un acuerdo? Obviamente sé que hay muchos otros detalles que tendríamos que conocer de la pareja, pero en un caso general, una pareja, voy a modernizarlo un poco, la mujer no se quedó en casa, pero tampoco, sí sacrificó un poco su carrera, porque decidió ser mamá y pues a veces sí, las consecuencias de ser mamá es que tal vez tuvo que rechazar proyectos o promociones en su trabajo. Entonces sí se limitó un poco por decisión propia. No es que dejó de trabajar, pero pues el hombre siempre pues sale ganando en ese aspecto. O sea, hoy en día seguimos en esta lucha. ¿Cuál Correcto. sería un prenup razonable en este caso? Donde es como no sacrificó su carrera, Ujú. pero sí la limitó por ser mamá y ahora se están divorciando. ¿Qué podrías decirle a esta pareja? Ahí realmente yo trataría de irme entonces a la división al momento del divorcio, porque si estamos entonces ahí, entonces yo diría en una cláusula adicional anclaría si exactamente como lo estás redactando, como lo estabas hablando. Eso mismo se puede poner por escrito. Se puede poner si la mujer no alcanza su máximo potencial o se limita o más de un hijo o hay más de un hijo que entonces limita el tiempo que ella tiene para desarrollar su carrera profesional entonces la división de bienes va a ser de esta forma, o hay una cláusula donde se le inclina entonces, porque no se le puede devolver ese tiempo a la mujer. Entonces, realmente lo que se le puede devolver es dinero. Ahí realmente, Pero entonces eso es esperar hasta el momento, porque yo digo, si yo espero hasta el momento del divorcio, si yo estoy en esa situación y espero, ¿qué tal que mi pareja dice, ah, no, pero ni modo, ¿para qué me dejas? ¿No? Porque luego puede ser el ego así, ¿para qué me dejas? Ahora te quedas sin nada. sí, no, no, no. Ahí pues realmente dejarlo por escrito entonces las circunstancias que uno puede considerar que van a pasar, ¿verdad? Y yo por lo menos siempre pongo el acuerdo de que entonces haya una cláusula de mediación, que nos vayamos entonces por los términos que sean justos y razonables. Dejar una cláusula que es un poco abierta, ¿verdad? Porque entonces traemos evidencias de lo que es justo y razonable entonces a la mesa y ahí entonces podemos ver y traer, entonces probar con hechos qué es lo que pasó para que sea justo y razonable. Ay, pero es que luego dejarlo justo y razonable a la ley, Ay, eso o a mí no me gusta. sea, A mí no me gusta, sí. ¿verdad? Pero muchas veces hay cosas en el prenup que uno no los puede ver. Por ejemplo, te casas con un hombre, ¿verdad? Y 10 años dentro del matrimonio decides que quieres entonces una relación con una persona del mismo sexo, o que quieres una relación entonces con un familiar de la otra persona, ¿verdad? Y no hay infidelidad, simplemente está en tu cabeza. No hay infidelidad. ¿Cómo tú te sientas entonces a negociar? ¿Cómo tú puedes prevenir eso? ¿Cómo lo puedes ver realmente en el futuro? Eh, lo más que tú puedes hacer es entonces considerar lo que va a pasar emocionalmente, pero cómo entonces tú mides el dolor emocional que tú le vas a causar a la otra persona. Porque llegan a la mesa del divorcio diciendo, pero es que yo quiero justicia, yo quiero justicia. Ok, ¿qué dice el prenup? El prenup entonces lo que te puede dar dinero, no te puede devolver justicia. A lo que me refiero con esto es que muchas veces podemos poner por escrito, sí, muchas de las cláusulas tratando de evitar litigación, pero hay casos en que realmente
hay sorpresas. Por eso es que hay tantos casos que llegan entonces a los tribunales superiores, porque son cosas que no se pudieron ver, con tiempo. Ay, no. Bueno, yo siempre digo, las personas tienen que tener estas conversaciones incómodas para, como bien dijimos, ahorrarse como toda esta parte emocional, pero también o sea, tenemos que tratar de, incluso en estos momentos donde queremos lo justo, recordar las cosas bonitas, ¿no? Correcto. Para tratar de realmente ser justos en estos acuerdos y sanar, sobre todo cuando hay niños de por medio. Estaba escuchando un podcast de un señor que decía que los papás, cuando se divorcian, si tienen hijos, por ejemplo, que son chiquitos, así estén en un muy mal momento de la relación, bueno, de la separación, decirle a los niños, si fue cumpleaños de la mamá, vamos a ir a comprarle un chocolate a tu mamá, ¿no? Para que el niño sienta, a pesar de que los papás se estén llevando terrible en ese momento, pero para que el niño sienta como ay, yo le compré un chocolate a mi mamá, no es el papá el que le está comprando, es como cuidar a los nuestros y a veces se nos olvida en estos momentos tan difíciles. ¿Qué es lo de las peores cosas que has visto o de los acuerdos más, bueno, son 2 preguntas, las cosas más tristes que has visto por falta de prenups Ujú. y la más loca que has visto en un prenup? Ok. La más difícil es la señora. Ella tenía, ay Dios mío, ella tenía, bueno, eso fue recientemente. Ese caso no lo pude llevar, no lo llevé, no regresó donde mí. Pero fue bien difícil que se casó en otro país, que se casó por división de bienes y ella no lo sabía. Ella nunca había visto su acta matrimonial que establecía que se había casado por división de bienes. Y entonces 30 años dentro del matrimonio, vino donde mí hace poco y me dijo, mira, yo me casé, compramos casa, tenemos casas de inversión, pero él nunca me necesitó para la firma. Y yo, en Texas, que nunca no te necesite para la firma del título. No, hace como 6 meses me enteré que nosotros nos casamos por división de bienes. Y yo, oh my God, bienes separados, 30 años juntos. Y yo, oh my God, ¿qué hago? Porque es como que quiero darte algo, pero hay establecido que era división de bienes. Le dije obviamente se puede abrir una litigación completa y entonces tratar de anular el acuerdo, pero claro está, ahí entonces necesitamos una persona que sea un experto en derecho de ese país y traerlo entonces acá para tratar de anular ese acuerdo. Eso es triste, porque no hay un remedio, no hay un caso anterior que yo pueda decir, mira, si esto se ha visto en el Tribunal Supremo, esto se ha visto de esta forma. No tuve algo que contestarle en ese caso. Y para mí fue bien triste el hecho de que tú le entregas tu vida, pero realmente no construiste nada con él. Él construyó solamente. Qué En ese fuerte. caso fue ¿Y triste. sí se puede anular entonces un prenup más a futuro? Bueno, en ese caso lo que pasa es que hablamos ahorita de transparencia, hablamos hace un rato de transparencia y en el caso de esa señora realmente no, según lo que me dijo mi parte, ¿verdad? No hubo transparencia. No se expuso entonces el que se estaban casando así de esa forma. Fue algo oculto. Pues en ese caso sí se podría alegar, claro está, siempre vamos a depender de lo que dictamine un juez, pero yo entiendo que ella tiene un muy buen caso, entonces para una litigación, claro está, va a requerir dinero, porque va a requerir entonces un experto en derecho de 2 países diferentes, para que Claro, venga entonces a testificar y tratar de entonces de anularlo. claro, o sea, se necesita, o sea, si alguien quiere anular por X razón, no es Ujú. tan fácil, es las pruebas, el tiempo, el dinero, el Correcto, abogado y ganar correcto. también el caso. Y la cosa más loca que has visto o que te han pedido así de poner en un prenup. Las relaciones sexuales. O sea, de si no tenemos relaciones sexuales una vez a la semana, ¿se anula o? Se entiende entonces que se necesita más dinero al momento de una separación. Sí. ¡Wow! Bueno, una vez yo escuché un caso, era un señor mayor que se estaba casando con una jovencita y entonces parte del prenup al que llegaron era que si ella subía de peso, por cada kilo se le quitaba alguna cantidad de dinero. Y yo, bueno, al menos tienen muy claro cuál es el acuerdo entre ellos. Sí, ya Y ellos saben lo no que voy a quieren decir. juzgar. Eso es Yo así.
más sano así, mira, todos Así. aquí sabemos por qué yo estoy aquí por el dinero, tú estás aquí por mi cuerpo, no está Ujú. mal. Estamos Así claros. que, Eso claro, está bien, eso claro. es transparencia, ¿me entiendes? Sí, A todo esto, eso es lo más importante. Por ejemplo, mi sí, esposo y yo, nosotros llevamos muchos años juntos, pero nosotros venimos de pobreza, pobreza bien, bien difícil. Yo, en este caso, en casos como el mío, yo no me veo en una guerra por quién se queda con qué, ¿verdad? Porque es como venimos de un lugar que es obviamente bien difícil hasta llegar a un momento donde estamos cómodos los dos. No me veo peleando, pero claro está, las circunstancias cambian. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo decir, ok, ya, ¿verdad? Dios nos cuide, decidimos separarnos, no es lo mismo decir, ok, es una decisión entre los dos de buena forma que venga y esté con otra persona. Ahí entonces las emociones están a flor de piel y todo eso, ¿verdad? Y ahí entonces vamos a la guerra, sí, porque sí. lo que es mío no se va a quedar otra cosa. Exacto. Y Y luego, todo eso, bueno, lo que evitan es esas emociones. Esas sí, emociones es entonces prevenir que lo que va a pasar. Obviamente que no todo es prevenible, no todo es previsible, pero entonces tratar de ver hacia dónde se va a dirigir la relación y cuáles son los valores fundamentales, hacia dónde me estoy dirigiendo y qué realmente es importante para nosotros dos. sí. Y cuando, volviendo un poco a las personas que no se casan, tal vez Ujú. tienen este contrato, ¿se puede agregar en este contrato o cómo funciona? Por ejemplo, si yo estoy en el hospital y mi pareja, sé que, bueno, no sé cómo funciona en todos lados, pero sé que hay muchos lugares donde como no estamos casados, él no puede tomar decisiones por mí. Muchas veces ni siquiera puedes entrar a verme porque tal vez solo es familia. ¿Cómo se maneja que tal vez él o ella tenga poder sobre mi situación? Ahí, por ejemplo, ahí va a depender mucho de verdad del lugar en donde estemos, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues entonces obviamente se puede entrar entonces a una persona autorizada y entonces ponerlo por escrito, una persona autorizada. Es como si como por ejemplo en un testamento, en un will, yo puedo poner cualquier persona entonces que yo quiera asignarle algún tipo de mis bienes, pues también en el momento de que obviamente estás enfermo, pues tú puedes hacer un poder donde tú entonces le dejes la autoridad a la otra persona a tomar decisiones sobre ti. En Texas, por ejemplo, cuando entramos en la parte de Common Law Marriage, yo no tenía ningún documento que estableciera que él era mi esposo hasta el año pasado. Fuimos y lo certificamos el matrimonio porque lo necesitábamos para un plan médico, ¿verdad? Nunca lo habíamos hecho, pero como quiera, como se reconoce lo que es el Common Law Marriage, pues simplemente él iba a cualquier lado y decía que él era mi esposo. Y entonces era trabajo del hospital ya probar que él no era mi esposo. Pero entonces una pareja sí tiene que tener también o sea, si yo ya estoy viéndome seria con alguien y llevamos el tiempo que quieras, 1 año, 2 años, 5, los que quieras, y decidimos no casarnos, tampoco tenemos nada escrito, realmente hemos vivido sin pensar en este tipo de temas, puedo decir hoy, después de escuchar este podcast, oye, deberíamos dejar algo por escrito por si acaso mañana tengo un accidente y voy al Correcto. hospital. Correcto, y simplemente ponerle todo lo que vamos a escribir, lo vamos a escribir con claridad. En el caso de que hay una emergencia y fulana esté en el hospital, entonces estos son los términos que van a entrar en vigor. Y entonces ponen los términos que van a estar en vigor. Porque obviamente no para limitarlo, si lo que están buscando, si no quieren establecer entonces una relación más allá, no quieren establecer entonces lo que es un matrimonio de hecho, pues limitarlo entonces a esas circunstancias y realmente tratar de describirlo de esa forma que sea específico. ¿Cada persona necesita un abogado diferente? Para los prenup, sí. Para los prenup, cuando casi siempre hay una persona que tiene más poder que otra para los que van, cuando se va a crear el prenup, ¿verdad? Es muy pocas las ocasiones en que están realmente en igualdad de condiciones. Alguien trae más monetaria, alguien trae entonces alguna herencia, trae algún tipo de poder económico. Pues entonces, la ley lo que hace es que para protegerlo, se pide que la otra persona, la persona que entonces está desprotegida porque no está buscando ayuda legal en ese momento, sí le lleve entonces ese acuerdo a un abogado para que lo revise y revise entonces que sus derechos se estén protegiendo.
¿verdad? Y entonces, porque ahí el no hacer eso puede ser entonces una causal para que alguien como yo agarre y diga, no, 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 ella firmó ese acuerdo, pero ella no estaba asesorada, él no estaba asesorado de lo que estaba pasando, ¿entiendes? Los prenups sí se pueden tumbar, se pueden caer, si no están entonces hechos con lo que es transparencia y entonces siendo justo en la relación. Y justo no me refiero a que una persona vaya a tener más dinero que otra al final del matrimonio. Justo me refiero a que entonces tenga una representación y tenga entonces un sentido de decir, ok, esto es lo que estoy firmando, estoy consciente de lo que estoy firmando, estoy consciente de que estoy renunciando a algún tipo de bien que puedo tener si entro en una sociedad de gananciales o si entro entonces sin ningún tipo de premio, pero tener esa conciencia entonces de lo que estoy firmando. Ahorita que mencionas las herencias, ¿qué pasa cuando yo estoy con mi pareja, nos casamos, tal vez tenemos un prenup y de la nada me enteré, ay, espero que así sea, que tengo una herencia? Lo Las, manifiesto ahorita. las herencias por lo menos son propiedad separada. A lo que me referí con herencias es que vienen con monetaria, obviamente vienen con propiedades, vienen con fondos que se pasaron de generación en generación. Pero las herencias casi siempre son privativas de cada uno. Y, Sí, y, y, por ejemplo, conozco el caso de alguien que no fue una herencia, su papá le compró un departamento y el departamento está a nombre de él, pues no okay. está en nombre de papá, pero pues es una herencia, ¿no? Es un tipo de herencia en vida que le dio. Okay. Eh, Él estaba casado sin prenup. Mm, y lo que incrementó el Ahí valor. se complica la cosa porque es una herencia, pero no está legalmente como herencia. ¿Qué Correcto. Es un regalo en puede vida. hacer o qué podría haber hecho? Es un regalo en vida, ¿verdad? Que hay entonces lo que se toma en consideración cuando no hay un prenup es que es el incremento entonces en valor. Y por ejemplo, si lo renta, ¿verdad? Entonces eso es un ingreso que se genera dentro de la sociedad de gananciales. Claro, o sea, creo que más bien, pues que él se separó, pero creo que más bien debió haber hecho un prenup porque es como Ujú. un, bueno, tú te quedaste el depa y entonces yo me quedo el cash, entonces fue un Correcto. caos, pero precisamente por no haber hecho un prenup, Por no haber ¿no? entonces Se hecho un prenup que complicó. entonces excluyera que cualquier propiedad entonces que yo reciba de mi familia, cualquier ingreso de esa propiedad o cualquier incremento en el valor de esa propiedad va a ser privativo también. Claro, claro. Tengo aquí Claro. como que también un ejemplo, a ver cómo lo manejarías. Si yo tengo, por ejemplo, $10,000, mi pareja tiene $20,000, pero la vida pasa y en conjunto el dinero cash que teníamos juntos ya solo quedan $5,000. Nos separamos. ¿Cómo se hace la división? Si pues yo entré con menos y mi pareja con más. Pero Ok, las decisiones fueron juntos y ahora estamos en 5. ok. Bueno, pues el problema está ahí, si no hay prenup, se divide. No importa quién trajo más el matrimonio. 50-50. Sí, ¡Ah! ¡Qué ahí sí, justo! todo lo que tenemos, ¿verdad? Dentro del matrimonio, o tú me dices que lo traímos antes del matrimonio, que lo Lo traemos traíamos antes, antes. o sea, Ok, como ok, que nos casamos y así era la situación de vida de cada uno. ok. Entonces ahí lo podemos dividir, ¿verdad? Por ejemplo, si uno trajo 10 y uno 20, pues obviamente un equal de 2, 1. Pero casi siempre lo que pasa con eso es que, hablando de cifras de dinero, es que hay que ver entonces si se mezclaron los fondos. Si los fondos realmente, si siguen siendo los íntegros 10,000 o $20,000 del principio, o si realmente ese dinero se gastó y se creó otro dentro del matrimonio que suplementa entonces ese dinero, que ahí realmente vamos a traquear de dónde viene el tracing, de ver de dónde viene y si realmente todavía existe ese dinero. Wow, claro, porque puede ser que tal vez ese se perdió, pero hubieron otros. O sea, si estuvimos casados, no sé, 10 años, tienen que hacer el tracing que dices de los 10 años para ver Correcto, cómo. porque entonces tenemos que saber de dónde viene y si realmente siguen siendo individuales. Por el contrario, Ay, si nunca se no. juntaron, si siempre tuviste esa cuenta exclusivamente aparte, ¿verdad? Eso pasa mucho con las personas que vienen con casas. Tengo una casa completamente salda y entro en un matrimonio. Ok, no importa, ese dinero, ¿verdad? Pues sigue siendo de una casa salda antes del matrimonio, ¿verdad?
Si lo establecemos como que es privativa. No hay ningún problema. Pero en el caso de dinero, si está commingling, no sé decir esa palabra en español, si está Eh, junto con dinero, ajá, ajá. perdemos entonces el tracking. No hay forma entonces, a menos que vayamos completamente hacia atrás, entonces a ver de dónde viene, que en la mayor parte de los casos no va a convenir, ¿verdad? Pues sí, se dictamina entonces, se puede sacar por proporción, se le puede pedir al tribunal, pero es difícil. En ese caso sería difícil. Oye, qué dolor de cabeza, amigos, hagan prenups, no pasa nada, o sea, pueden seguir casados de por vida, no pasa nada. Ahórrense estos dolores de cabeza. Sí, no, A y no hay ver, tabú, no hay tabú, no es que si no es que nos estamos preparando para el divorcio, realmente nos estamos preparando para tener una relación sana, para hacer un disclosure completo de todas las cosas, para comenzar con las conversaciones incómodas, para no dejar esa conversación incómoda para cuando tengo coraje o cuando quiero sacarte algo en cara, sino dejar esa conversación incómoda para un momento donde realmente quiero lo mejor para nosotros, quiero que entonces nuestra relación sea fructífera, que yo no soy de la... la idea aparte que prefiero tener un momentito de una conversación incómoda, pero una vida de paz y un divorcio de paz por años, Correcto. en caso de que pase, porque no es que si firmes un prenup no estás atrayendo el divorcio, Claro, claro. a tener después las consecuencias de muchos dolores de cabeza. O sea, creo que aparte es como cuando uno no tiene arreglos, siento que uno mismo se está protegiendo, no Ujú, terminas tampoco, más que, o sea, el prenup más que dividir, siento que a veces no te termina de ayudar a ser equipo, porque lo que buscamos siempre es la seguridad. Y es correcto. como uno, oye, ¿hasta dónde puedo compartir? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde tengo que cuidar? No vaya a ser. Y es mejor tener esa conversación porque si no, constantemente estás en momentos incómodos. No, no estás teniendo la conversación incómoda, pero estás en situaciones incómodas Y constantemente. metida dentro de tu cabeza, o metido dentro de tu cabeza pensando qué puede pasar. Cuando Ajá. ya entonces lo tenemos por escrito, ya nosotros sabemos entonces qué es lo que va a pasar. No vamos a tener entonces una litigación al final. No vamos a ser enemigos peleando por dinero. No vamos a ser enemigos entonces peleando por cómo vamos a terminar una relación. Sino ya lo tenemos establecido, nos atenemos entonces al documento que nosotros creamos y realmente cada uno pues continúa. Claro, suena bonito, no es en todos los casos, pero tenemos por lo menos una base donde decir, ok, recuerda esta versión de ti, esta versión que estaba enamorada. Pues mira, esta versión escribió eso. Vamos entonces a utilizar esta versión de ti ahora para que entonces se terminen las cosas y cada uno siga su vida. Sí, que es algo que escuchas mucho justamente así de, bueno, pero es que esa versión no conocía al hombre con el que realmente me casé. Algo que escuches mucho así. Era muy ingenua. Era muy Ah, ingenua esa versión, no sabía lo que quería. Esa versión era una niña, lo que quería salir de la casa. ¿y qué les dices? No, ahí pues me tengo que quedar neutral porque realmente si yo fuera a interactuar con todas y cada una de las premisas que me traen, a veces me traen las premisas de la venganza y es bien difícil para Pero, mí. ¿qué te gustaría decirles? Pon tú. Ah, no, eso está bien, pero esa versión escribió, por lo menos tienes algo escrito, ¿verdad? Esa versión creció, esa versión como quiera tuvo hijos, ¿verdad? Yo soy de las que pienso Claro. de que, pues, yo, en lo personal, claro, uno quisiera haber tenido una inteligencia emocional anteriormente o una inteligencia diferente, pero cada versión de ti te hace algo, te hace mejor, te hace lo que tú eres hoy día. Y realmente yo las acepto todas y cada una de ellas. Y hay muchas personas que no pueden aceptar la versión que son hoy día porque dejaron de hacer por esto mismo. Muchos se reprimen, muchos entonces dejan de ser quienes son para entonces estar en una relación y ahí es difícil. Algo que yo sí hago cuando ya vienen a divorcio, yo no interactúo o hablo con alguien que esté llorando. ¿A qué me refiero? Me refiero si todavía estás en la etapa que estás llorando porque quieres volver, no es tu momento de hablar conmigo. No es tu momento de hablar conmigo. Es tu momento tal vez de arreglar la relación, de estar en un terapista, de estar en otro lugar. ¿Entiendes? Ahí es, entonces ese es uno de los límites que yo pongo, ¿verdad? Con las clientes, como que, ok, si ya estás lista para hablar conmigo, es diferente. Pero si todavía estás emocional, todavía quieres recuperar la relación, pues entonces es un momento entonces de ir a un terapista o ir entonces a tratar de recuperar tu matrimonio. Y ahí me salí un poco de tema, ¿verdad? El ADHD me... No, pero creo que sí es algo importante porque muchas veces
Sí, además de antes de tomar acción a hablar contigo, creo que es importante sanar los enojos, estar en un mejor lugar emocional y darnos este espacio para sufrir, para estar así uno tome la decisión, no significa que: Correcto. "Ay, yo tomé la Ujú. decisión y ya estoy bien". No, igual necesitamos este espacio y este Claro. momento para sanar cosas que te llevaron a tomar esta decisión, y más si fue al revés, que te dejaron y no fuiste tú, o si fue mutuo, no Ujú, importa. Y también creo que las personas muchas veces es difícil y claro que yo lo estoy hablando ahorita desde un lugar frío porque a veces yo puedo decir, ay, pero es mucho más importante la paz, ya no te pelees, pero a veces también está esto de, pero es que eso no es lo justo. mm, Pero cuando entramos en una relación se nos olvida que es como un negocio y es como cuando inviertes en algo y a veces se gana y a veces se pierde y a veces correcto. el precio a pagar es muy alto y es lo que pasa, y por eso uno tiene que tomar entrar en relaciones siendo una persona consciente. Uno no puede decir: "Ay, pues, era muy ingenua". No. Entonces, vamos a ser conscientes, vamos a si estoy tomando decisiones en conjunto, que sean realmente en conjunto, no porque me convencieron. O sea, hay que tomar las riendas de quiénes somos y si estoy en una relación donde me están oprimiendo, pues tal vez eso no es lo que quiero y entonces no voy a estar en esta relación. Y si estoy en una relación donde yo no puedo tomar decisiones económicas o de cualquier tipo, tal vez no estoy en la relación correcta y tenemos Ujú, que, no podemos echarle la culpa siempre al otro porque por supuesto que a veces tiene la culpa el otro, pero también tiene la culpa uno de decir, yo dejé esto, yo también tomé esas decisiones, yo soy ujú. parte de las, estamos en deuda, pero yo fui parte de las decisiones de Sí, esa deuda, ¿no? definitivo, definitivo. Y eso me pasa también cuando, por ejemplo, estoy hablando y empezamos a hacer empiezo la consulta y empiezo a hablar entonces de la finanza. Empiezo a preguntar, a hacer las preguntas de finanzas, me dice, no, yo no sé, él nunca él me compartía eso y me lo dejó de compartir en un momento dado. Y yo, pero espérate, ¿en qué momento tú dejaste que eso pasara también? Porque si él se sintió cómodo como para dejar de compartir esas cosas contigo, es que realmente tú dejaste de interesarte en cierta medida. Claro está, eso son cosas que yo me las reservo, ¿verdad? Pero eh, cuando ya la relación está en declive, hay señales que uno no puede entonces dejarlas pasar por alto. Y hay cosas que entonces, conversaciones incómodas, que en ese mismo momento se deben atender. Que ahí coincido completamente contigo, que es realmente el hecho de que la otra parte sí tiene responsabilidad, pero muchas veces también tú como persona tienes que entonces analizar qué es lo que está pasando y por qué tú lo estás dejando pasar. Sí, Que muy importante. ¿Qué otra cosa, además de, por ejemplo, la infidelidad, podría llegar a ser una razón por la cual se anula el prenup? la infidelidad, por la ausencia de hijos, si quieren tener hijos y no han podido tener hijos, o una de las personas cambia de Pero opinión. eso tiene que haber estado escrito, o Sí. puede ser como que si no está escrito y yo llego así de: "No, pues me enteré que yo sí quería y él no". No, no, pero ya eso es causal de divorcio. Eso ya, yo puedo, por ejemplo, en Texas y Puerto Rico, los dos tienen entonces un divorcio que no tiene causal, que simplemente tenemos consecuencias, ruptura irreparable, es la causal que se utiliza en Puerto Rico. Y ya ahí entonces sí, eso es una causal de divorcio. Tú no tienes que, la otra persona no tiene que estar de acuerdo en divorciarse para tú poderte divorciar. Violencia física, por ejemplo, ¿podría anularlo? Violencia física puede anular un prenup, se puede anular completamente. Violencia física, infidelidad, hijos no que no han sido, que no se han dicho, deudas que no se han dicho. También tú lo puedes poner entonces en el prenup si esto pasó. Si hay algún otro bien o alguna otra deuda que no esté en este acuerdo, ¿verdad? Que no esté en este disclosure, pues entonces es una causal entonces para anularlo. Uno lo puede dejar por escrito. Las deudas también se dejan por escrito en el prenup, así de en caso de que nos divorciemos y estemos los 2 endeudados. Pues exacto, sí, tú lo puedes dejar por escrito, que entonces que lo vamos a dividir, que vamos entonces o vamos entonces a asumir cada uno la mitad de la deuda, también se puede dejar por escrito. Las propiedades, cómo entonces, pues si compramos más de una propiedad, entonces cada una de las partes va a tener una propiedad que sea de igual o similar valor. En caso de que no se llegue a acuerdo de quién se queda con cada propiedad, entonces se van a vender las dos propiedades y dividirse de esta forma. También se puede añadir esas cosas. Ya mencionamos un poco cómo cada país, o incluso cada estado tiene sus distintas reglas en cuanto a prenups.
y que también si yo me casé tal vez en México, pero me vine a Estados Unidos, o sea, si me divorcio, el divorcio. Ahí va, ahí va a hablar de la jurisdicción. Ahí depende de qué estado tienes jurisdicción, qué lugar tienes jurisdicción al momento entonces de proceder el divorcio. Por ejemplo, si una persona ya lleva aquí, está viviendo, lleva más de 6 meses, Texas es el estado entonces donde puede poner el divorcio. Pero si, por ejemplo, alguien vive fuera de aquí, pero su esposo está aquí en Texas, pues entonces sí puede poner el divorcio aquí en Texas, porque hay una de las dos partes está aquí. Y el que gane es el que, o sea, por ejemplo, si uno está en California y el otro está en la Florida y se divorcia y el de California dijo, pues yo meto los papeles de divorcio, ahora la persona que está en la Florida tiene que estar yendo a California porque le ganaron. Bueno, si es California el que tiene jurisdicción en ese momento, porque fue quien inició el divorcio, entonces fue allá, y entonces había jurisdicción, había venue, oh my God, no me acuerdo esa palabra. Mi jurisdictor es en español, yo estudié en Puerto Rico y no hay palabras que no me acuerdo en Sí, español. venue sería como el lugar, el Sí, el local, lugar donde la se puede radicar, locación, el, realmente. ajá. Pero si hay venue y si hay entonces jurisdicción, pues sí, entonces sería esa persona entonces de Florida, tiene que ir entonces a litigar a California. Y si hay un prenup, puedo especificar, bueno, Bueno, sí, eso sí lo habías dicho, o sea, podemos decir, se va a hacer en tal correcto, estado en caso de correcto. divorcio. Ok, ok, Ahí ok. entonces se puede hacer y se puede decir entonces nos vamos a mediación, va a haber 2, 3, 4 intentos de mediación, si entonces no hay un acuerdo, sí, entonces se puede ir a juicio, todas esas cosas se pueden dejar establecidas. O sea, ¿qué tan largo es un prenup? ¿Como cuántas hojas? Depende de cuánto quieran litigar, ¿me entiendes? De cuánto quieran hablar, ¿verdad? Me explico. Hay personas que vienen con muchos bienes y pues obviamente también en el prenup hay que atachar entonces los distintos bienes y deudas. Al final tiene que ser entonces hay parte del prenup como tal, que todo va a depender entonces del patrimonio de la persona, de lo que tengan actualmente o de lo que quieran discutir también, porque hay personas con las que te sientas a discutir entonces, por ejemplo, la cláusula de los niños y miran a uno como que, ¿por qué estamos hablando de eso? Yo no quiero hablar de eso. Ya, ok, eso no. Eso Ok, no hablamos de eso. ok. Que todo también está hay un checklist donde yo pongo entonces todas las cláusulas que podemos poner. Entonces ahí ellos van entonces escogiendo y basado en eso, después luego de eso yo me siento y reviso entonces qué otra cláusula le podemos incluir que ellos no hayan marcado, explicarles por qué sí, por qué no, para que entonces sea decisión de las dos partes si la quieren incluir o no la quieren incluir. Y de todo este checklist y las cláusulas que tienes ya así como medio establecidas, ¿cuánto tiempo le tarda a alguien que dice, ay, voy a hacer un prenup? ¿Cuánto tiempo me tomo? ¿Se lo puedo hacer en un día, en una semana, un No, mes o? no, es complicado. Ya, por lo menos para un prenup tú necesitas en un rush tú necesitas 3 meses, porque tú necesitas también que la persona lo lea, el primer borrador, después que entonces lo revise, ahí es que entonces vienen los cambios. Después de tú tener tu versión final, tú se lo tienes que dar a la otra parte para que entonces lo lleve un abogado. Y normalmente lo que pasa es que lo dejan pasar hasta que está cerca de la boda. Cuando está cerca de la boda, es un problema porque tú tienes que tener tiempo para sentarte a analizarlo y poder entonces expresar si tú quieres algún tipo de cambio. ¿Entiendes? Que realmente mínimo 3 meses antes antes de casarse. Y si yo, por ejemplo, pues apenas estoy escuchando el podcast y mi boda es en 2 meses. Entonces, bueno, empecé el proceso de prenup, pero me casé y todavía no lo terminé. Ya no es un prenup, ya es un postnup, pero Ya. entonces ya cambia también todo o simplemente le cambiamos el nombre así de ahora es postnup o cómo es ahí. Bueno, ahí entonces habría que cambiarlo, ¿verdad? Y también ver cómo cambian las cláusulas, ¿verdad? Porque desde el momento en que nos casamos, por lo menos en Texas, creamos una comunidad de bienes. Y entonces saber cómo cambia, si cambió algo en algún momento dado, lo que se comenzó a ganar. Hay casos en que no, pero hay casos de personas que le dan al Powerball todos los días. ¿Me entiendes? Que le dan, no todos los días, pero por lo menos cada cierto tiempo le dan y se ganan. So, hay que analizar entonces qué pasó. Si no hubo un cambio de circunstancias, simplemente el nombre. Si hubo un cambio de circunstancias, pues entonces sentarnos a analizarlo nuevamente y a comenzar todo. O sea, amigas, en cuanto les den anillo, por Ujú. favor, a trabajar en Mi el anillo prenup. y Espero que ya lo hayan hablado antes del anillo, ¿no? Porque si no, ¿cómo sabes que quieres estar ahí? Correcto, Eh, correcto. Obviamente esta pregunta es muy difícil de contestar, pero
en general, ¿es caro hacer un prenup? Depende también de cuán largo va a ser el día. Como abogada, tú sabes que casi todo te puedo contestar, depende. Claro, bueno, pero va a salir más barato que después los abogados, el divorcio y todo lo Correcto, demás, ¿no? O correcto. sea, vale la Mucho pena más la barato. inversión. Porque realmente con el prenup la ventaja es que si ya vamos entonces al proceso de divorcio, técnicamente tú copias las cláusulas del prenup y entonces lo puedes poner en el final decree, la sentencia final, ¿verdad? De cómo la división de bienes se va a llevar a cabo, que aplicamos entonces los hechos para entonces dar la matemática. Es mucho más sencillo llegar entonces a un divorcio cuando ya hay algo establecido como prenup. O sea, es como los prefieres gastar al principio o los prefieres gastar al final. Al principio va a ser menos, al final la litigación es cara. So, un prenup bien económico, ¿verdad? De algo bien sencillo que solamente establezca que cada uno trajo X o Y propiedad o X o Y cantidad de dinero, ¿verdad? Al matrimonio, pues un prenup así de sencillo que solamente establezca que hay una división total, ¿verdad? Puede salirte en $2,000. Sí, no, pues sí, sí es una bueno, pero es que sí es más barato que después Sí, el la sí, litigación es bien cara. Y más sí, cuando hay bienes de por medio, cuando hay coraje, cuando hay hijos, es cara. Así sí, que sí, un divorcio con hijos que es en contienda te puede salir empezando, te puede salir como unos $7,000. Eso sí, yo prefiero pagar los dos mil sí, dólares del principio. sí, sí, yo también preferiría. Sí. Y, bueno, ya para cerrar, ¿qué cláusula que tal vez las personas olvidan generalmente, tú les podrías decir: "No olviden esto"? Am, los taxes, los taxes. ¿Cómo? Muchas ¿Cómo? personas se olvidan al momento entonces vienen con propiedades, ¿verdad? Vienen con income, ¿verdad? Y no quieren entonces hablar de cómo entonces vamos a dividir los taxes. Si los dos nos estamos beneficiando del ingreso, ¿cómo entonces vamos a dividir también la responsabilidad? Y digo taxes más como responsabilidad, ¿verdad? Hay responsabilidades tributarias que entonces no es que venimos a un matrimonio, el matrimonio genera millones de dólares y entonces al momento de salir, tú puedes salir simplemente con la mayoría del dinero sin ningún tipo de responsabilidad. No queremos dejar a una persona tampoco completamente con toda la responsabilidad. Entonces no quieren hablar muchas veces de qué pasa después, la que pasa entonces al momento si dividimos y yo me llevo una cantidad grande, pero realmente esa cantidad grande va a estar disminuida por la cantidad de taxes que voy a tener que pagar. ¿Es realmente justo? ¿Es realmente la cantidad que me voy a llevar? ¿Me voy a llevar la cantidad antes o después de taxes? Entonces, eso es importante también poner en el prenup Correcto. cómo se va a dividir los taxes Y las responsabilidades. y la Las responsabilidades, responsabilidad. lo que mismo que hablaste hace un rato de entonces de las deudas, también dividirla. Y las personas no quieren hablar de eso. No quieren hablar de eso. No, no, no quieren hablar ni del prenup. Y ahora sí, para cerrar, un ejemplo también de algo que no deben olvidar en el estilo contrato de las personas que no se están casando, que también dices, esto por lo general se pueden olvidar de esto, de este punto. Muchas veces se olvidan de qué pasa si venimos entonces a la relación con hijos. ¿Entiendes? Venimos a la relación con hijos y qué pasa si yo estoy comprando una casa contigo, ¿verdad? Estoy teniendo una relación contigo de muchos años, viviendo contigo, pero yo tenía un hijo antes. ¿Cómo entonces dividimos si yo muero? ¿Cómo entonces se va entonces simplemente, y ahí entra obviamente testamento y entra entonces lo que dejamos, ¿verdad? Lo que es estate como tal, estate planning, pero no mucha gente hace el estate planning, ¿verdad? No hacen entonces, no se sientan con un abogado a planificar para la muerte, ¿verdad? Sí. Porque piensan que tal vez eso nunca les va a llegar a ellos. ¿Qué pasa, verdad? Que realmente es sentarse a pensar, entonces, ok, traigo estos hijos y los estoy trayendo al matrimonio. ¿Qué va a pasar en el caso de que yo muera, ¿verdad? Y cómo entonces mis hijos también van a estar cubiertos? Okey. Y el tema de hijos de relaciones pasadas, también en un prenup para personas que sí están casadas, es importante bueno, obviamente agregarlos a la hora, o sea, tenerlos en consideración a la hora de escribir el prenup. Correcto, correcto, porque por lo menos al momento de escribir el prenup ya estamos estableciendo algo, estamos estableciendo no el régimen de sociedad de gananciales, estamos estableciendo que vamos a estar por separado, ¿entiendes? Ya teniendo un prenup, pues es un poquito
más sencillo en ese sentido, porque es como que, ok, lo que era mío, pues ahora es de mis hijos, ¿verdad? Pero el problema cuando obviamente conviven juntos, por ejemplo, en el caso de nosotros que llevamos tantos años, si yo hubiera tenido hijos al principio, hijos anteriores al matrimonio como tal, ¿dónde están entonces sus derechos? Porque ejemplo, en el título de la casa, nosotros estamos juntos y si yo muero, todo le toca a él, la casa le toca a él. Así está escrito el título de nuestra casa, ¿verdad? Si yo hubiera tenido hijos previos a nuestra relación, pues entonces yo necesito dejarlo por escrito en algún lado, que realmente ellos tengan algún tipo de derecho, ellos tengan derecho entonces a tener algo en esta casa como tal. Claro. Wow, hay muchos temas tabú, o sea, no solo el prenup, ahora también la muerte, el testamento y todas estas cosas que tenemos que hacer legalmente, también para dejarle la vida más fácil a los demás en caso de que el día de mañana no estemos aquí o Correcto. en el caso de que haya un divorcio. Stephanie, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas Cuánta gracias, Karen. información, o sea, creo que las personas deben de normalizarlo, así que gracias por justo esta conversación estuvo hasta divertida, como que no pasa nada, así que gracias por normalizarlo. Entiendo que, bueno, cuando alguien quiere hacer un prenup, no puede hacerlo necesariamente, no puede hacerlo tal vez contigo porque tal vez no todos están en Texas, Correcto. pero ¿dónde te pueden encontrar por si tienen tal vez una pregunta? Tal vez si están en Texas, eh, tal vez te piden una recomendación, a ver si conoces a alguien en Arizona, no Oh, sí, sé. claro, claro, claro. Yo estoy en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, estoy como tu abogada Texas, arroba tu abogada Texas. Tengo mi página de internet también, dice tuabogadatexas.com. Ahí me pueden entonces localizar. Estamos aquí para servirlo. Súper, muchísimas gracias, de verdad, qué buena plática. Yo comparto mucho contenido de temas tabú, Ah, mucho contenido perfecto. controversial. Entonces, tenemos que seguirte todos para cosas que no se nos ocurren, o para justo decirle a nuestras parejas así de: "Ay, mira este videíto, oye, ¿qué opinas de Sí, los prenups?". Es una buena manera de iniciar la claro, conversación incómoda. claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, aprovechar el momento y tener esa conversación incómoda antes para evitarla tener después. Sí, Que exacto. realmente- Y eso no significa que se van a divorciar. Espero No, que claro todos que los no. que se casen duren por siempre, pero las Eso, estadísticas dicen que no será así. sí, lamentablemente. Las estadísticas dicen que se van a terminar bloqueando, así que mejor Y hagan que un vamos a prenup. terminar, y que el abogado va a terminar con muchos screenshots. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Muchas gracias a Stephanie. ti, Carmen, por invitarme. Fue un placer. Bye. Pues espero que hayas tomado nota y que te animes a tomar acción, porque este tema tabú solo te beneficia a ti. Esto fue Punto Medio. Yo soy Carmen Aub.